Saludos maestrantes. Hoy comenzamos con el curso Tratamiento de la Información Psicológica en el Deporte, impartido por Rolando Alexeichau Román, quien les habla. Hoy conoceremos sobre el tema 2, las pruebas de hipótesis en la psicología. Introducción a las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son una herramienta fundamental en la estadística inferencial, utilizadas para tomar decisiones sobre poblaciones basadas en muestras. Este proceso permite a los investigadores evaluar afirmaciones o suposiciones sobre parámetros poblacionales, utilizando datos muestrales para llegar a conclusiones fundamentadas. Definición de pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis comienza con la formulación de dos hipótesis, la hipótesis nula H0 y la hipótesis alternativa H1 o A. La hipótesis nula representa una afirmación de no efecto o no diferencia, mientras que la hipótesis alternativa sugiere lo contrario, es decir, que existe un efecto o una diferencia. Por ejemplo, en un estudio sobre un nuevo medicamento, la hipótesis nula podría ser que el medicamento no tiene efecto en la reducción de síntomas, mientras que la hipótesis alternativa sería que el medicamento sí tiene un efecto positivo. Importancia de las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son cruciales en la investigación científica porque permiten a los investigadores evaluar la validez de sus afirmaciones. A través de este proceso, se pueden tomar decisiones informadas sobre la aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Esto es especialmente relevante en campos como la medicina, la psicología y el deporte, donde las decisiones basadas en datos pueden tener un impacto significativo en la salud y el rendimiento. Proceso de pruebas de hipótesis. El proceso de realizar una prueba de hipótesis generalmente sigue estos pasos. 1. Formulación de hipótesis, se establece la hipótesis nula y la alternativa. 2. Selección del nivel de significancia, se elige un nivel de significancia, comúnmente 0.05, que representa la probabilidad de cometer un error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. 3. Recolección de datos, se recopilan datos a través de un diseño de estudio adecuado, asegurando que la muestra sea representativa de la población. 4. Cálculo del estadístico de prueba, se utiliza un estadístico de prueba como T, Z o chi, cuadrado, para evaluar la evidencia contra la hipótesis nula. 5. Determinación del valor P, se calcula el valor P que indica la probabilidad de observar los datos muestrales, si la hipótesis nula es verdadera. 6. Toma de decisiones, se compara el valor P con el nivel de significancia. Si el valor P es menor que, se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario, no se rechaza. Ejemplo de prueba de hipótesis. Consideremos un estudio que evalúa la efectividad de un nuevo programa de entrenamiento en el rendimiento de los atletas. La hipótesis nula podría ser que el programa no mejora el rendimiento H0, 1 es igual a 2, mientras que la hipótesis alternativa sería que el programa sí mejora el rendimiento H1, 1 y 2. Después de realizar el estudio y recopilar datos sobre el rendimiento de los atletas antes y después del programa, se calcularía el estadístico de prueba y el valor P. Si el valor P resulta ser 0.03 y el nivel de significancia es 0.05, se rechazaría la hipótesis nula, concluyendo que el programa de entrenamiento tiene un efecto positivo en el rendimiento. Tipos de pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son fundamentales en la estadística inferencial, permitiendo a los investigadores evaluar afirmaciones sobre poblaciones basadas en muestras. Existen varios tipos de pruebas de hipótesis, que se pueden clasificar principalmente en pruebas paramétricas y no paramétricas. Cada tipo tiene sus propias características, supuestos y aplicaciones. Pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas son aquellas que asumen que los datos siguen una distribución específica, generalmente una distribución normal. Estas pruebas son más potentes que las no paramétricas cuando se cumplen sus supuestos. A continuación, se presentan algunas de las pruebas paramétricas más comunes. 1. Prueba T-de-Student. La prueba T-de-Student se utiliza para comparar las medias de dos grupos. Existen dos tipos principales. Prueba T para muestras independientes, se utiliza cuando se comparan dos grupos diferentes. Por ejemplo, se podría usar para evaluar si hay una diferencia significativa en el rendimiento entre dos grupos de atletas que han seguido diferentes programas de entrenamiento. Prueba T para muestras relacionadas, se utiliza cuando se comparan dos mediciones del mismo grupo.
Por ejemplo, se podría aplicar para evaluar el rendimiento de los mismos atletas, antes y después de un programa de entrenamiento. 2. ANOVA análisis de varianza. El ANOVA se utiliza para comparar las medias de 3 o más grupos. Permite determinar si al menos uno de los grupos es significativamente diferente de los demás. Por ejemplo, se podría utilizar para evaluar el efecto de diferentes tipos de entrenamiento en el rendimiento de un grupo de atletas. 3. Prueba de correlación de Pearson. Esta prueba se utiliza para evaluar la relación entre dos variables continuas. Por ejemplo, se podría usar para investigar la relación entre la cantidad de horas de entrenamiento y el rendimiento en competiciones. Pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas no requieren que los datos sigan una distribución específica, lo que las hace útiles cuando los supuestos de las pruebas paramétricas no se cumplen. A continuación, se presentan algunas de las pruebas no paramétricas más comunes. 1. Prueba de Mann-Whitney. Esta prueba se utiliza para comparar dos grupos independientes, cuando los datos no son normalmente distribuidos. Por ejemplo, se podría usar para comparar el rendimiento de dos grupos de atletas que han seguido diferentes métodos de entrenamiento. 2. Prueba de Wilcoxon. La prueba de Wilcoxon se utiliza para comparar dos grupos relacionados. Es una alternativa no paramétrica a la prueba T para muestras relacionadas. Por ejemplo, se podría aplicar para evaluar el rendimiento de los mismos atletas antes y después de un programa de entrenamiento. 3. ANOVA de Kruskal-Wallis. Esta prueba es la alternativa no paramétrica a la ANOVA y se utiliza para comparar tres o más grupos independientes. Por ejemplo, se podría utilizar para evaluar el efecto de diferentes regímenes de entrenamiento en el rendimiento de un grupo de atletas. 4. Prueba de Chi cuadrado. La prueba de Chi cuadrado se utiliza para evaluar la relación entre dos variables categóricas. Por ejemplo, se podría usar para investigar si hay una asociación entre el tipo de deporte y el nivel de satisfacción de los atletas. Elección de la prueba adecuada. La elección entre pruebas paramétricas y no paramétricas depende de varios factores, incluyendo la naturaleza de los datos, el tamaño de la muestra y los supuestos que se pueden cumplir. En general, si los datos son normales y se cumplen los supuestos, se prefieren las pruebas paramétricas debido a su mayor potencia. Sin embargo, si los datos no cumplen estos supuestos, las pruebas no paramétricas son una opción válida. Nivel de significancia en pruebas de hipótesis. El nivel de significancia es un concepto fundamental en la estadística inferencial y juega un papel crucial en la toma de decisiones durante las pruebas de hipótesis. Este documento explora la definición del nivel de significancia, su importancia, cómo se establece y ejemplos de su aplicación en la investigación. Definición del nivel de significancia. El nivel de significancia, denotado comúnmente como alfa-alfa, es la probabilidad de cometer un error tipo 1 en una prueba de hipótesis. Un error tipo 1 ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula H0, cuando en realidad es verdadera. El nivel de significancia se establece antes de realizar la prueba y representa el umbral que se utiliza para decidir si los resultados observados son lo suficientemente extremos como para rechazar la hipótesis nula. Por ejemplo, un nivel de significancia de 0.05 indica que hay un 5% de probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula. Esto significa que, si se repitiera el experimento muchas veces, se esperaría que en el 5% de los casos, se obtuvieran resultados que llevaran a rechazar H0, incluso si H0 es verdadera. Importancia del nivel de significancia. El nivel de significancia es crucial por varias razones. 1. Control de errores. Establecer un nivel de significancia permite a los investigadores controlar la tasa de errores tipo 1. Esto es especialmente importante en campos como la medicina, donde un falso positivo puede tener consecuencias graves. 2. Interpretación de resultados. El nivel de significancia proporciona un marco para interpretar los resultados de una prueba de hipótesis. Un valor P la probabilidad de observar los datos muestrales bajo la hipótesis nula, que es menor que alfa, indica que hay evidencia suficiente para rechazar H0. 3. Toma de decisiones. El nivel de significancia ayuda a los investigadores a tomar decisiones informadas sobre la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, lo que a su vez influye en las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados del estudio. Establecimiento del nivel de significancia. El nivel de significancia
Se establece antes de realizar el análisis estadístico y puede variar según el contexto del estudio. Los niveles de significancia más comunes son 0.05. Este es el nivel de significancia más utilizado en la investigación científica. Indica un 5% de probabilidad de cometer un error tipo 1. 0.01. Este nivel es más estricto y se utiliza en situaciones donde las consecuencias de un error tipo 1 son particularmente graves, como en ensayos clínicos. 0.10. Este nivel se puede utilizar en investigaciones exploratorias donde se acepta un mayor riesgo de error tipo 1. La elección del nivel de significancia debe basarse en el contexto del estudio, la naturaleza de los datos y las implicaciones de los resultados. Ejemplos de aplicación del nivel de significancia. Ejemplo 1. Ensayo clínico. Supongamos que un investigador está evaluando la efectividad de un nuevo medicamento para reducir la presión arterial. Establece un nivel de significancia de 0.05. Después de realizar el estudio, obtiene un valor P de 0.03. Dado que 0.03 es menor que 0.05, el investigador rechaza la hipótesis nula y concluye que el medicamento es efectivo. Ejemplo 2. Estudio de comportamiento. En un estudio sobre el efecto de un programa de entrenamiento en el rendimiento deportivo, un investigador establece un nivel de significancia de 0.10. Después de analizar los datos, obtiene un valor P de 0.08. Como 0.08 es menor que 0.10, el investigador rechaza la hipótesis nula, sugiriendo que el programa de entrenamiento tiene un efecto positivo. Errores tipo 1 y tipo 2 en pruebas de hipótesis. En el contexto de las pruebas de hipótesis, los errores tipo 1 y tipo 2 son conceptos fundamentales que los investigadores deben comprender para interpretar correctamente los resultados de sus estudios. Estos errores están relacionados con la toma de decisiones sobre la aceptación o rechazo de la hipótesis nula H0, y tienen implicaciones significativas en la investigación científica. Definición de errores tipo 1 y tipo 2. Error tipo 1. El error tipo 1 ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Este error se conoce comúnmente como falso positivo. La probabilidad de cometer un error tipo 1 se denota como alfa-alfa, que es el nivel de significancia establecido antes de realizar la prueba. Por ejemplo, si se establece un nivel de significancia de 0.05, esto significa que hay un 5% de probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula. Ejemplo de error tipo 1, supongamos que un investigador está evaluando la efectividad de un nuevo medicamento para reducir la presión arterial. La hipótesis nula es que el medicamento no tiene efecto H0, 1 es igual a 2. Si el investigador concluye que el medicamento es efectivo, rechaza H0, cuando en realidad no lo es, ha cometido un error tipo 1. Error tipo 2. El error tipo 2 ocurre cuando no se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Este error se conoce como falso negativo. La probabilidad de cometer un error tipo 2 se denota como beta-beta. A diferencia del error tipo 1, que se controla mediante el nivel de significancia, el error tipo 2 está relacionado con el poder estadístico de la prueba, que es la probabilidad de detectar un efecto cuando realmente existe. Ejemplo de error tipo 2, siguiendo el mismo ejemplo, del medicamento, si el investigador concluye que el medicamento no es efectivo, no rechaza H0, cuando en realidad sí tiene un efecto positivo, ha cometido un error tipo 2. Importancia de comprender los errores tipo 1 y 2. Comprender los errores tipo 1 y 2 es crucial para la interpretación de los resultados de las pruebas de hipótesis. Estos errores pueden tener consecuencias significativas en la investigación y en la práctica. Por ejemplo, en el ámbito médico, un error tipo 1 podría llevar a la aprobación de un tratamiento ineficaz, mientras que un error tipo 2 podría resultar en la desestimación de un tratamiento efectivo. Relación entre errores tipo 1 y tipo 2. Los errores tipo 1 y 2 están inversamente relacionados. Al disminuir la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, al establecer un nivel de significancia más bajo, se aumenta la probabilidad de cometer un error tipo 2. Por lo tanto, los investigadores deben encontrar un equilibrio entre estos dos tipos de errores, al diseñar sus estudios y establecer sus niveles de significancia. Estrategias para minimizar errores. Para minimizar los errores tipo 1 y 2, los investigadores pueden considerar las siguientes estrategias. 1. Aumentar el tamaño de la muestra. Un tamaño de muestra más grande puede aumentar el poder estadístico de la prueba,
reduciendo la probabilidad de cometer un error tipo 2. 2. Elegir un nivel de significancia apropiado. Los investigadores deben considerar el contexto de su estudio al establecer el nivel de significancia. En situaciones donde las consecuencias de un error tipo 1 son graves, puede ser apropiado utilizar un nivel de significancia más bajo. 3. Utilizar pruebas adecuadas, elegir la prueba estadística correcta y asegurarse de que se cumplen los supuestos de la prueba, puede ayudar a reducir ambos tipos de errores. Tamaño de la muestra y poder estadístico en investigación. El tamaño de la muestra y el poder estadístico son conceptos fundamentales en la investigación estadística que influyen en la validez y confiabilidad de los resultados. Este documento explora las definiciones de estos conceptos, su importancia, cómo se determinan y ejemplos de su aplicación en estudios de investigación. Definición de tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se refiere al número de observaciones o participantes incluidos en un estudio. Un tamaño de muestra adecuado es crucial para garantizar que los resultados sean representativos de la población de interés y para permitir inferencias precisas sobre dicha población. Un tamaño de muestra demasiado pequeño puede llevar a resultados poco confiables, mientras que un tamaño excesivo puede resultar en un uso ineficiente de recursos. Importancia del tamaño de la muestra. 1. Representatividad. Un tamaño de muestra adecuado asegura que la muestra sea representativa de la población, lo que permite generalizar los resultados. 2. Precisión. Un tamaño de muestra mayor, generalmente conduce a estimaciones más precisas de los parámetros poblacionales, reduciendo el error estándar. 3. Detección de efectos. Un tamaño de muestra adecuado aumenta la probabilidad de detectar efectos significativos, lo que es esencial para la validez de las conclusiones del estudio. Determinación del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se determina en función de varios factores. 1. Nivel de confianza. Este es el grado de certeza que se desea tener en los resultados. Comúnmente se utilizan niveles de confianza del 90%, 95% o 99%. 2. Margen de error. Este es el rango dentro del cual se espera que se encuentre el verdadero valor poblacional. Un margen de error más pequeño requiere un tamaño de muestra mayor. 3. Variabilidad de la población. Si la población es muy variable, se necesitará un tamaño de muestra mayor para capturar esa variabilidad. 4. Tamaño del efecto. Este es el tamaño del efecto que se espera detectar. Un tamaño de efecto más pequeño requerirá un tamaño de muestra mayor. Definición de poder estadístico. El poder estadístico es la probabilidad de que una prueba estadística detecte un efecto cuando realmente existe. Se denota comúnmente como 1, beta-beta, donde beta es la probabilidad de cometer un error tipo 2, no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Un poder estadístico adecuado es esencial para garantizar que los estudios tengan la capacidad de detectar efectos significativos. Importancia del poder estadístico. 1. Detección de efectos. Un poder estadístico alto aumenta la probabilidad de detectar efectos reales, lo que es crucial para la validez de las conclusiones. 2. Control de errores tipo 2. Un poder estadístico adecuado ayuda a minimizar la probabilidad de cometer errores tipo 2, lo que es especialmente importante en investigaciones donde se espera encontrar efectos significativos. 3. Diseño de estudios. Conocer el poder estadístico permite a los investigadores diseñar estudios más efectivos y eficientes, optimizando el uso de recursos. Determinación del poder estadístico. El poder estadístico se puede calcular utilizando la siguiente fórmula. Barra oblicua inversa test poder es igual a 1, barra oblicua inversa beta barra oblicua inversa. Para determinar el poder estadístico, se deben considerar los siguientes factores. 1. Tamaño de la muestra. Un tamaño de muestra mayor, generalmente aumenta el poder estadístico. 2. Tamaño del efecto. Un tamaño de efecto más grande, aumenta el poder estadístico. 3. Nivel de significancia. Un nivel de significancia más alto puede aumentar el poder, pero también aumenta el riesgo de cometer un error tipo 1. Ejemplos de aplicación. Ejemplo 1. Estudio de medicamentos. En un ensayo clínico para evaluar la efectividad de un nuevo medicamento, un investigador determina que necesita un tamaño de muestra de 100 participantes para alcanzar un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.
Al realizar el estudio, el investigador encuentra que el poder estadístico es del 80%, lo que significa que hay un 80% de probabilidad de detectar un efecto si realmente existe. Ejemplo 2. Investigación educativa. En un estudio sobre el impacto de un nuevo método de enseñanza, un investigador establece un tamaño de muestra de 50 estudiantes. Al calcular el poder estadístico, descubre que es del 70%. Esto indica que hay un 30% de probabilidad de no detectar un efecto real, lo que sugiere que podría ser necesario aumentar el tamaño de la muestra, para mejorar la capacidad de detección. Interpretación de resultados de pruebas de hipótesis estadísticas en psicología deportiva. La interpretación de los resultados de las pruebas de hipótesis estadísticas es fundamental en la psicología deportiva, ya que permite a los investigadores y profesionales evaluar la efectividad de intervenciones, comprender comportamientos y tomar decisiones informadas. Este documento explora el proceso de interpretación, los elementos clave a considerar y ejemplos prácticos en el contexto de la psicología deportiva. Proceso de interpretación de resultados. La interpretación de los resultados de una prueba de hipótesis en psicología deportiva sigue un proceso sistemático. 1. Formulación de hipótesis. Se establecen dos hipótesis, la hipótesis nula H0, que generalmente afirma que no hay efecto o diferencia, y la hipótesis alternativa H1, que sugiere que sí existe un efecto. 2. Selección del nivel de significancia. Se determina un nivel de significancia, comúnmente 0.05, que representa la probabilidad de cometer un error tipo 1, rechazar H0 cuando es verdadera. 3. Cálculo del valor P. Tras realizar la prueba estadística, se calcula el valor P que indica la probabilidad de observar los datos muestrales bajo la hipótesis nula. 4. Comparación del valor P con se compara el valor P con el nivel de significancia. Si el valor P es menor que, se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario, no se rechaza. 5. Conclusiones. Se extraen conclusiones basadas en la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula, interpretando los resultados en el contexto de la psicología deportiva. Elementos clave a considerar. Al interpretar los resultados de las pruebas de hipótesis en psicología deportiva, es importante considerar. 1. Valor P. Un valor P menor que indica evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, un valor P alto sugiere que no hay suficiente evidencia para hacerlo. 2. Tamaño del efecto. Además del valor P, el tamaño del efecto es crucial. Este mide la magnitud de la diferencia o relación observada y ayuda a contextualizar la relevancia práctica de los resultados. 3. Intervalos de confianza. Los intervalos de confianza proporcionan un rango de valores, dentro del cual se espera que se encuentre el verdadero parámetro poblacional. Estos intervalos son útiles para evaluar la precisión de las estimaciones. 4. Contexto del estudio. La interpretación debe hacerse en el contexto del estudio, considerando factores como el diseño, la población y las limitaciones que pueden influir en los resultados. Ejemplos prácticos. Ejemplo 1. Efecto de la visualización en el rendimiento deportivo. Un investigador en psicología deportiva estudia el efecto de una intervención de visualización en el rendimiento de atletas. Se establece una hipótesis nula que afirma que la visualización no tiene efecto en el rendimiento. Después de realizar la prueba, se obtiene un valor P de 0.02 con un nivel de significancia de 0.05. Dado que 0.02 es menor que 0.05, el investigador rechaza la hipótesis nula, concluyendo que la visualización tiene un efecto significativo en el rendimiento. Sin embargo, al calcular el tamaño del efecto, se encuentra que la mejora en el rendimiento es pequeña. Esto sugiere que, aunque el resultado es estadísticamente significativo, la relevancia práctica de la intervención puede ser limitada, lo que lleva al investigador a considerar ajustes en el enfoque de la intervención. Ejemplo 2. Estrés y rendimiento en competencias. En otro estudio, un investigador examina la relación entre el estrés y el rendimiento en competencias deportivas. Se establece un nivel de significancia de 0.05 y se obtiene un valor P de 0.07. Como 0.07 es mayor que 0.05, el investigador no rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no hay evidencia suficiente para afirmar que el estrés afecta el rendimiento. Sin embargo, el investigador también presenta un intervalo de confianza que sugiere que, aunque no se encontró un efecto significativo, el estrés podría tener un impacto en ciertas condiciones.
Esto resalta la importancia de considerar el contexto y las limitaciones del estudio, sugiriendo que futuras investigaciones podrían explorar diferentes niveles de estrés o tipos de competencias. Características, definición y aplicaciones de geostatística en psicología deportiva. Statistical Package for the Social Sciences. Definición. GIS es un software de análisis estadístico, ampliamente utilizado en ciencias sociales, que permite a los investigadores realizar análisis complejos de datos de manera eficiente. Es especialmente popular en psicología, sociología y otras disciplinas relacionadas. Características. Interfaz gráfica intuitiva, facilita la entrada y manipulación de datos, sin necesidad de programación avanzada. Amplia gama de pruebas estadísticas, incluye análisis descriptivos, inferenciales, ANOVA, regresión, análisis de correlación, entre otros. Visualización de datos, herramientas para crear gráficos y tablas que ayudan a interpretar los resultados. Manejo de grandes conjuntos de datos, capacidad para procesar y analizar grandes volúmenes de información. Automatización de tareas, posibilidad de crear scripts para automatizar análisis repetitivos. Aplicaciones en psicología deportiva. Evaluación del rendimiento, análisis de datos de rendimiento deportivo, para identificar factores que influyen en el éxito. Investigación de la ansiedad y estrés, evaluación de la relación entre la ansiedad y el rendimiento en competiciones deportivas. Estudios de intervención, evaluación de la efectividad de programas de entrenamiento psicológico en atletas. Análisis de encuestas, procesamiento de datos de encuestas sobre actitudes y comportamientos de los deportistas. Características. Interfaz gráfica amigable, permite a los usuarios realizar análisis sin necesidad de conocimientos avanzados en programación. Amplia variedad de métodos estadísticos, incluye análisis de estadística. Definición. Statistica es un software de análisis estadístico, que proporciona herramientas para la exploración de datos, análisis multivariado y modelado predictivo. Es utilizado en diversas disciplinas, incluyendo la psicología. Scriptivos, inferenciales, ANOVA, regresión, análisis de series temporales, entre otros. Visualización avanzada de datos, herramientas para crear gráficos interactivos y visualizaciones complejas. Integración de datos, capacidad para importar datos de múltiples fuentes y formatos. Análisis predictivo, herramientas para modelar y predecir resultados basados en datos históricos. Aplicaciones en psicología deportiva. Análisis de datos de rendimiento, evaluación de factores que afectan el rendimiento deportivo a través de análisis multivariados. Estudios de comportamiento, investigación sobre la motivación, la adherencia al entrenamiento y otros comportamientos de los atletas. Evaluación de programas de entrenamiento, análisis de la efectividad de intervenciones psicológicas en el rendimiento y bienestar de los deportistas. Investigación de la salud mental, estudio de la relación entre la salud mental y el rendimiento deportivo, incluyendo la prevención de lesiones.